La luna llena iluminaba el bosque, proyectando sombras largas sobre la tierra mojada. Un grito desgarrador atravesó la quietud de la noche, cortando el aire como un cuchillo. Noah se detuvo en seco, su respiración entrecortada, el miedo apoderándose de su cuerpo. ¿Qué era eso? No era humano, eso lo sabía. Su corazón latía con fuerza en su pecho, golpeando como un tambor. La oscuridad parecía tragarse todo a su alrededor. El aroma a tierra húmeda y sangre se mezclaba, haciéndolo sentir más atrapado que nunca. Con cada paso que daba, el suelo crujía bajo sus pies, como si el bosque estuviera vivo, observándolo. Tenía que saber qué había sucedido. No podía ignorarlo, pero la duda lo devoraba. ¿Y si no era lo que pensaba? ¿Y si el secreto del clan de sangre era más oscuro y peligroso de lo que nunca imaginó? Mientras avanzaba, la sensación de ser observado lo envolvía. Sus manos sudaban. La tensión lo consumía. El grito resonó nuevamente, y esta vez Noah no pudo evitarlo. Tendría que enfrentarse a lo desconocido. Pero ¿estaba realmente preparado para lo que encontraría? Noah siguió avanzando, cada paso más pesado que el anterior. El grito resonó en su mente, un eco que lo perseguía. La sensación de estar siendo observado no se desvanecía. Miró a su alrededor, pero solo la oscuridad le respondía. El aire estaba frío y denso, como si el bosque mismo estuviera esperando algo. Cada hoja crujía bajo sus pies, como si la naturaleza misma estuviera alertando a los que acechaban en las sombras. Pero ¿quién estaba detrás de todo esto? Noah sabía que no era una simple desaparición. Esto era más grande, más oscuro. El peso del secreto del clan de sangre lo había alcanzado, y no podía dar marcha atrás. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba llena de dudas. ¿Era el único que conocía la verdad? ¿O había otros como él, escondidos en las sombras, esperando que cometiera el error fatal de descubrir demasiado? Cada momento que pasaba en ese bosque lo acercaba más a lo que temía encontrar. Sin embargo, no podía detenerse ahora. Tenía que saber lo que había pasado, por qué su vida había sido marcada por algo tan maldito. El silencio que lo rodeaba era absoluto, pero sus sentidos estaban al límite. Noah no podía dejar de pensar en lo que acababa de escuchar. El grito seguía resonando en su cabeza. Sabía que algo lo estaba acechando, pero no podía encontrarlo. Los árboles parecían moverse con el viento, pero no había brisa. El sudor le recorría la espalda, empapando su camisa, mientras se adentraba más en el bosque. A cada paso, el miedo lo envolvía más. No entendía qué estaba pasando, pero no podía parar. Algo o alguien necesitaba saber lo que sucedía en este maldito lugar. De repente, escuchó algo más, un ruido sordo, como un golpe contra la tierra. ¿Era alguien más o algo más? Su corazón dio un vuelco. Noah giró rápidamente, buscando cualquier signo de vida. El silencio volvió a tomar el control, pero la sensación de que no estaba solo se intensificó. ¿Qué era lo que realmente acechaba en la oscuridad? Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el bosque estuviera tratando de atraparlo. Noah miró hacia arriba, buscando un respiro en el cielo estrellado que se asomaba entre las ramas. Pero la oscuridad no cedía. El aire estaba cargado, y el grito que había oído antes lo perseguía como una sombra que crecía más y más. Su mente trataba de aferrarse a la lógica, pero las evidencias de lo sobrenatural se acumulaban a su alrededor. Los árboles parecían susurrar, y el viento arrastraba una sensación de desesperación. Noah había tomado una decisión, y no podía retroceder ahora. Sin embargo, un escalofrío recorrió su columna cuando escuchó algo nuevo, algo mucho más cercano, un susurro.
¿O quizás solo una ilusión? La duda se apoderaba de él. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? Era capaz de enfrentarse a lo que estaba por venir. La angustia de Noah era palpable. Cada crujido de las ramas lo hacía girar rápidamente, esperando ver algo, pero nada. El miedo lo estaba superando. Algo en su interior le decía que no estaba solo, que alguien o algo lo observaba desde la oscuridad. En un suspiro se adelantó con más determinación, pero su mente no podía dejar de darle vueltas a la pregunta: ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué él? Un temblor recorrió su cuerpo, y antes de que pudiera procesarlo, un susurro, un murmullo apenas audible, cortó el aire a su lado. Noah se detuvo de inmediato, su respiración suspendida. El susurro venía de más allá de las sombras. ¿Debía seguir? ¿O la oscuridad lo consumiría por completo? Noah corrió sin mirar atrás. Las ramas cortaban su rostro, pero no podía detenerse. La sensación de ser seguido era insoportable, como si algo o alguien estuviera muy cerca. Su respiración era agitada. El sonido de sus pies golpeando el suelo resonaba en la quietud de la noche. El viento traía consigo el eco de pasos tras él, cada uno más cercano que el anterior. La oscuridad lo rodeaba, engulléndolo, y la luz de la luna apenas podía atravesar el espeso follaje. Miró hacia atrás y en el momento exacto en que lo hizo, escuchó un susurro: no escaparás. La voz era fría, llena de promesas oscuras. Noah aceleró el paso, su mente gritando que debía encontrar un refugio, pero no había nada. Solo el bosque, implacable, acechante. De repente, escuchó un crujido en los árboles cercanos. ¿Era su perseguidor? ¿O algo peor? El miedo lo invadió, pero su determinación no lo abandonó. Algo en su interior sabía que tenía que enfrentar lo que estaba detrás de él, o quedaría atrapado para siempre en las sombras del clan de sangre. Finalmente, Noah llegó a un claro en el bosque. El aire estaba más fresco, y la calma momentánea lo rodeaba, pero no duró. Su cuerpo temblaba de agotamiento, y su mente estaba llena de dudas. ¿Por qué lo perseguían? ¿Qué querían de él? Miró alrededor buscando alguna señal de que estaba a salvo, pero no la encontró. El claro parecía vacío. Solo el murmullo del viento entre los árboles rompía el silencio. Noah se dejó caer al suelo, con la espalda apoyada contra un árbol. Respirando pesadamente, cerró los ojos por un momento, como si eso pudiera darle respuestas, pero todo lo que sentía era un vacío creciente. Entonces, una figura apareció entre las sombras del bosque, acercándose lentamente. Michael, su compañero de confianza, apareció con el rostro tenso y los ojos llenos de preocupación. «Te estaba buscando». «Noah», dijo. Su voz grave. Noah lo miró, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Michael? ¿Aliado o enemigo? La duda lo invadió nuevamente. «¿Qué está pasando, Michael?», Noah preguntó, su voz temblorosa. «¿Quién nos está siguiendo?». Michael no respondió de inmediato. En lugar de eso, dio un paso hacia atrás, alejándose ligeramente. «Es mejor que no sepas más de lo que ya sabes», dijo con frialdad. «No es seguro». Noah sintió una punzada en su pecho. Algo en la actitud de Michael había cambiado, y eso no le gustaba. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, incapaz de ocultar su creciente desconfianza. Michael lo miró fijamente, como si pesara sus palabras. Finalmente, su expresión cambió, y una sombra de tristeza cruzó su rostro. «Te dije que el clan de sangre no es algo con lo que quieras lidiar. Ya es tarde para arrepentirse».
La frase quedó flotando en el aire, más pesada que nunca. Noah sintió el nudo en su estómago. ¿Qué significaba todo eso? ¿Era Michael su amigo o su traidor? Michael dio un paso más cerca, y Noah sintió una mezcla de angustia y desesperación. El clan de sangre tiene sus propios secretos. Noah, dijo Michael. Su voz más suave, casi como un susurro. Lo que está en juego aquí es mucho más grande de lo que imaginas. Noah lo miró fijamente, luchando con la creciente incredulidad. ¿Qué estás sugiriendo? Michael suspiró, mirando al suelo por un momento antes de responder. Todo lo que te han dicho es mentira. Lo que buscas es mucho más peligroso de lo que piensas. Yo te advertí, pero no me escuchaste. Las palabras de Michael golpearon a Noah como una ola. Había algo profundo en la mirada de su compañero, una verdad oculta que lo envolvía. Noah, sin embargo, no estaba listo para aceptar que su vida acababa de cambiar para siempre. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente. Michael lo miró de nuevo, y por un momento, la verdad parecía brillar en sus ojos. Decide bien, Noah. Elige sabiamente, porque lo que viene no se puede deshacer. Noah respiró profundamente, su mente girando con las nuevas revelaciones. No sabía si confiar en Michael, pero no tenía otra opción. El miedo lo invadió, pero también la determinación. Voy a hacerlo, murmuró. Voy a seguir adelante. No podía quedarse atrás, no cuando su destino estaba tan cerca. Sabía que estaba caminando por un filo, entre la supervivencia y la condena. Miró a Michael, esperando alguna reacción, pero el detective no dijo nada. Entonces vamos, dijo Noah, y dio un paso hacia adelante, hacia lo desconocido. Cada segundo era una batalla, y cada decisión lo acercaba más al abismo. El secreto del clan de sangre lo perseguiría, sin importar lo que hiciera. Lo único que sabía era que tenía que averiguarlo todo, aunque eso significara enfrentarse a las sombras. La verdad estaba allí, esperándolo. Pero ¿sería capaz de soportar lo que descubriría? El amanecer comenzaba a romper la oscuridad, pero la calma era engañosa. Noah caminaba por el bosque, su mente llena de preguntas, pero también de un sentimiento extraño de esperanza. Pensó que finalmente podría encontrar respuestas, pero algo no encajaba. Las huellas que seguían, las conversaciones que había tenido, todo parecía demasiado ordenado, como si estuviera siendo guiado. De repente, una sombra se movió entre los árboles. Noah se detuvo y observó. Su corazón latía más rápido. Una figura apareció, una mujer que parecía conocerlo. He estado esperándote, Noah, dijo, su voz suave pero con un dejo de urgencia. Luna, una mujer misteriosa y de mirada intensa, lo miró fijamente. ¿Quién eres?, preguntó Noah, la duda reflejada en su rostro. Luna sonrió débilmente. Sus ojos brillaban con algo que Noah no podía identificar. Soy quien puede ayudarte, pero también soy quien puede destruirte. La tensión aumentó. Algo en su actitud no estaba bien, pero Noah no podía retroceder. ¿Por qué me sigues?, preguntó. La mujer no respondió inmediatamente, sus ojos llenos de secretos. Noah sintió que algo no estaba bien, pero el peligro aún estaba lejos de él. No quiero jugar a juegos, Luna, dijo Noah, su tono firme pero con una nota de duda. Luna lo miró en silencio por un momento, antes de dar un paso hacia él. No es un juego, Noah, es la única forma de sobrevivir. La intensidad en sus ojos lo desconcertó. Noah había estado buscando respuestas, pero ahora sentía que se estaba adentrando en un territorio mucho más peligroso. ¿Por qué me dices esto ahora? ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, la frustración comenzando a asomar en su voz. Luna levantó una mano,
como pidiendo silencio. «Porque no podías saberlo antes», respondió con calma. «Estabas demasiado ciego. A veces, la verdad debe ser revelada en el momento adecuado». Noah sintió el peso de sus palabras, pero una parte de él seguía preguntándose si estaba siendo manipulado. Un escalofrío recorrió su columna. ¿Qué estaba ocultando? La confusión se instaló, pero Noah se dio cuenta de que no podía dar marcha atrás ahora. El tiempo de las preguntas fáciles había terminado. Algo más grande que él estaba en juego. De repente, una nueva figura apareció en la distancia, una silueta que se movía rápidamente. Michael estaba allí, pero su mirada no era la misma. Se acercó con una calma inquietante, sus ojos fijos en Noah. «Pensé que ya lo sabías», dijo Michael, su voz fría. Noah lo miró, su corazón se detuvo por un instante. «¿Qué quieres decir?». Michael sonrió débilmente, casi con amargura. «Lo que Luna te está diciendo no es la verdad, Noah. Yo no soy tu enemigo. Ella sí lo es». La palabra enemigo resonó en el aire. Noah no sabía qué pensar. Michael siempre había sido su aliado, pero ahora sus palabras sembraban una semilla de duda. Luna lo miró con desdén, pero no dijo nada. Michael avanzó lentamente, como si estuviera listo para enfrentarse a todo lo que pudiera salir mal. Todo esto fue planeado. «El clan de sangre tiene mucho más poder de lo que te imaginas», agregó Michael, y las palabras de traición se clavaron en el corazón de Noah. «¿Por qué?», fue lo único que logró preguntar, sintiendo el peso de la verdad en su voz. La traición se hizo realidad en un solo movimiento. Sin previo aviso, Michael sacó un arma de su chaqueta, y antes de que Noah pudiera reaccionar, un grito rompió el aire. «¡Noah!». Luna saltó hacia él, pero no pudo evitarlo. Michael apuntó su arma directamente a Noah. «Esto es por tu propio bien, Noah», dijo Michael, y su voz se volvió aún más distante, como si todo lo que habían compartido fuera una mentira. Noah, paralizado por la sorpresa, miró a Luna, buscando alguna explicación, pero ella no estaba. Solo estaba Michael, y la traición se clavó profundamente. «Te he estado protegiendo de ti mismo», añadió Michael. Pero Noah no lo entendió. «¿Eres el enemigo?», gritó, su voz temblando con rabia y confusión. El impacto de las palabras lo hizo tambalear. ¿Cómo pudo hacerle esto? La respuesta llegó demasiado tarde, y Noah se desplomó hacia el suelo, la sangre manchando la tierra bajo él. La oscuridad comenzó a tomar el control. La oscuridad envolvía a Noah mientras se desplomaba, su cuerpo inmóvil sobre la tierra fría. La traición de Michael y las palabras de Luna retumbaban en su mente. No podía procesarlo todo. «Lo siento», murmuró Luna desde un rincón, pero Noah no pudo escucharla más. La desesperación llenó su pecho, pero la rabia crecía al mismo tiempo. Todo lo que había creído era una mentira. «No puedo creerlo», pensó, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La traición de su amigo, la verdad revelada demasiado tarde, le dejó una sensación de vacío. El peso de la manipulación, de la mentira, de todo lo que había perdido, lo hizo sentir más solo que nunca. Pero algo dentro de él no se rendiría. Se levantó lentamente, la determinación reemplazando la incredulidad. Sabía lo que tenía que hacer ahora: enfrentarse a los responsables, destruir el clan de sangre y vengarse de la traición que lo había marcado para siempre. El silencio era denso, como si el aire mismo hubiera dejado de moverse. Noah caminaba solo por el mismo bosque que le había dado tantas respuestas, pero esta vez
La oscuridad parecía más profunda. Su mente se aferraba a los fragmentos de la verdad que había descubierto, pero no podía unirlos por completo. La traición de Michael, la manipulación de Luna, todo se desmoronaba ante él. A cada paso, las sombras parecían acercarse más, reflejando la confusión que lo invadía. ¿Cómo pude ser tan ciego?, pensó, mientras el crujido de las hojas bajo sus pies llenaba el aire. El viento soplaba suavemente, pero en el fondo de su ser algo no encajaba. ¿Por qué lo habían arrastrado tan lejos? ¿Qué querían de él realmente? A pesar del dolor había algo más, una verdad oculta, que se deslizaba entre las grietas de sus pensamientos, algo que cambiaría su destino por completo. Pero no sabía si estaba listo para enfrentarlo. Recuerdos del pasado regresaban con fuerza, entrelazándose con el presente. Los primeros días que había pasado con Michael, su confianza ciega en él, su risa compartida en la oscuridad del mundo, el olor a madera húmeda, el sonido de las hojas moviéndose con el viento, todo parecía tan real, tan sincero. Pero ahora Noah entendía que todo había sido una fachada. No lo vi entonces, pero lo sé ahora, pensó. La verdad no solo era una cuestión de quién estaba a su lado, sino de lo que había dentro de ellos mismos. Michael había jugado su parte, pero él también lo había dejado entrar. Luna, con su promesa de salvarlo, había sido la clave del engaño. El clan de sangre no era una organización externa. No era solo una guerra entre especies. Estaba dentro de él, dentro de todos los que habían creído en el mismo sueño. Me han estado usando todo este tiempo, pensó con amargura. La realidad se imponía con fuerza, y Noah entendió que la verdad era mucho más aterradora de lo que había imaginado. El encuentro con Michael no fue un accidente. Noah ya lo sabía. Sus ojos se encontraron, y un silencio profundo se estableció entre ellos. ¿Sabías que todo esto iba a suceder?, preguntó Noah, su voz baja, pero llena de emoción reprimida. Michael no respondió de inmediato, sus ojos fijos en Noah. La tensión era palpable. Cada segundo parecía pesar más que el anterior. No te lo dije porque no podías entenderlo, respondió Michael finalmente, su tono calmado como si hablara con alguien que ya no le importaba. El clan necesita que alguien como tú, alguien con tu potencial y el camino. Noah dio un paso hacia él, su corazón latiendo con furia. ¿Y el camino hacia dónde? ¿Hacia más mentiras? Michael lo miró fijamente sin parpadear, hacia el futuro, un futuro que tú y todos los demás destruirán si sigues luchando. La verdad golpeó a Noah como una bofetada. Todo lo que había creído sobre la lucha, sobre el bien y el mal, se desmoronaba frente a él. Eres parte del problema, Noah. Todos lo somos, dijo Michael, con una calma casi espeluznante. No hay buenos ni malos aquí, solo lo que debemos hacer para sobrevivir. Noah no podía creer lo que escuchaba. ¿Sobrevivir? ¿A qué costo? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. Michael sonrió con una leve tristeza. A veces el costo es alto, pero no puedes cambiarlo. Ninguno de nosotros puede. Cada palabra de Michael parecía desmoronar todo lo que Noah había creído. Estás perdido si crees que esto es solo una guerra externa, continuó Michael. Es un ciclo. Un ciclo que siempre termina de la misma manera, con nosotros controlando todo. No es maldad, Noah. Es supervivencia. La voz de Noah tembló. Entonces, ¿qué nos queda? Michael lo miró profundamente y con un susurro final dijo, nada, solo seguir adelante, o morirás en el intento. La verdad, aunque brutal, había sido revelada,
y Noah se dio cuenta de que el verdadero enemigo no era un clan, era el sistema en sí mismo. Noah quedó en silencio, su mente procesando lo que acababa de escuchar. La verdad se había desplegado ante él, y la vida que conocía se desmoronaba lentamente. El futuro no era lo que había imaginado. Todo, absolutamente todo, había sido manipulado. Así que esta era la verdad todo el tiempo, susurró, casi para sí mismo. La traición había sido profunda, pero en ese dolor encontró algo más. La rabia comenzó a arder dentro de él, un fuego renovado, una determinación nacida de la desesperación. Ya no era un peón en el juego del clan de sangre. Ahora sabía lo que debía hacer. No podía regresar. No podía permitir que todo lo que había perdido fuera en vano. La verdad le había dado claridad, pero también lo había transformado. Su camino estaba claro, debía enfrentarse al sistema que había creado su propia oscuridad. No importaba el costo. El aire estaba cargado de tensión. Los pasos de Noah resonaban sobre el suelo húmedo, su respiración profunda, pero rápida. A cada paso, la oscuridad parecía crecer, envolviendo todo a su alrededor. No podía retroceder. Sabía que el momento de la confrontación estaba cerca. El susurro del viento entre los árboles aumentó, como si el bosque estuviera esperando lo inevitable. La luz que se filtraba a través de las ramas parpadeaba, haciendo que las sombras parecieran moverse a su alrededor. Con cada uno de sus pasos, el peso de su destino se hacía más pesado. Al frente veía la figura que tanto temía, esperándolo. El rostro de Michael apareció entre las sombras, su expresión fría y desafiante. La distancia entre ellos se acortaba, y el ruido de sus respiraciones se fundió con el sonido del viento. No había más tiempo para dudas. El enfrentamiento final estaba por comenzar. No hay marcha atrás, Noah, dijo Michael con voz grave. Este es el destino que nos ha tocado. Tú también lo sabes. Noah no respondió inmediatamente. Su mente giraba, buscando las palabras adecuadas. ¿Qué sabes tú de lo que me toca?, replicó su voz vibrando con furia contenida. Michael dio un paso hacia él, su mirada dura, pero también llena de una certeza fría. Sé que todo esto es inevitable. Las decisiones que tomaste, las que tomaste en el pasado, te han llevado hasta aquí. Noah sintió cómo su rabia se intensificaba. ¿Qué sabes de mis decisiones?, preguntó, sus puños apretados. ¿De lo que he sacrificado? Michael se detuvo un momento, como si las palabras se le quedaran atascadas en la garganta. Sé que nada de esto es sencillo, pero ¿de qué sirve luchar por un futuro que no puedes cambiar? La batalla no solo era física, era ideológica. Ambos estaban convencidos de que su camino era el único correcto, pero ninguno de los dos veía el mismo futuro. El enfrentamiento se intensificó, pero algo inesperado ocurrió. Luna, la mujer que había estado al margen de todo, apareció de repente entre las sombras. No, Michael, dijo, su voz temblando de emoción. No puedes hacer esto. Michael se giró hacia ella con sorpresa, pero no vaciló. Es el único camino, Luna. Tú lo sabes. Ella dio un paso adelante, la expresión en su rostro reflejaba una tristeza profunda. Lo sé, pero no sé si puedo seguir este camino. Si te sigo, ya no habrá vuelta atrás. Noah miró a Luna, sintiendo cómo el dolor le atravesaba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me has dejado esto a mí? Luna lo miró, sus ojos llenos de arrepentimiento. ¿Por qué no quería que llegaras a este punto, Noah? No quería que lo vieras, pero ahora es tarde. En ese momento Luna dio un paso hacia Michael. El sacrificio era inevitable. El precio de la verdad había llegado. La lucha final comenzó. Michael avanzó hacia Noah, su rostro ahora completamente desprovisto de emociones. Noah,
Con el corazón latiendo fuerte, se preparó para lo que sabía que sería una batalla sin cuartel. «Este es el fin», dijo Michael, su voz fría como el hielo. Noah apretó los dientes, listo para enfrentar lo que venía. «No, esto es solo el comienzo», respondió, su voz firme, llena de determinación. En un abrir y cerrar de ojos, los dos chocaron. Golpes rápidos, movimientos rápidos y precisos. La lucha no solo era física, sino también mental. Michael atacaba con fuerza, pero Noah se defendía con una precisión renovada, su mente más clara que nunca. El sonido de los golpes y el crujir de las ramas se unieron en un caos ensordecedor. Ambos sabían que uno de ellos no saldría con vida. Los árboles a su alrededor comenzaron a moverse como si la naturaleza misma se viera obligada a tomar partido. El sudor recorría las caras de ambos y las respiraciones eran cada vez más pesadas. Todo lo que importaba ahora era el final. Solo uno podría ganar. El final llegó en un instante. Michael cayó al suelo, su cuerpo golpeado por la última acción de Noah, quien se quedó allí, respirando pesadamente, su corazón aún latiendo con furia. El viento soplaba con más fuerza, como si la tormenta misma se hubiera desatado. La batalla había terminado, pero Noah no se sentía victorioso. Miró el cuerpo de Michael, su compañero, su amigo, ahora derrotado. ¿Qué había logrado? La verdad ya no le daba consuelo. Luna se acercó lentamente, sus pasos llenos de tristeza. «Lo siento», murmuró, su voz quebrada. Noah la miró, sus ojos vacíos. «Ya no hay más excusas», dijo, su voz baja, pero llena de un peso profundo. La lucha por la supervivencia había terminado, pero el costo había sido alto. El sacrificio ya no significaba nada. Todo había cambiado. Ahora solo quedaba seguir adelante hacia lo que viniera. El silencio lo envolvía, pesado y profundo, como si el mundo hubiera dejado de girar. Noah caminaba por la tierra húmeda, sin rumbo, sin saber a dónde ir. La batalla había quedado atrás, pero el vacío que dejaba se expandía. Cada paso resonaba en el vacío. El eco de su respiración era lo único que llenaba el espacio. No había gritos, no había lucha, solo el sonido del viento entre los árboles. El amanecer comenzaba a iluminar la escena, pero su luz parecía débil, como si no pudiera sanar las heridas que dejaba la guerra que había librado. «Todo se ha perdido», pensó, mientras miraba al frente, vacío. La calma lo rodeaba, pero el peso de la verdad aún lo aplastaba. Las caras de aquellos que había perdido, los sacrificios que había hecho, todo flotaba en su mente, como fantasmas de lo que podría haber sido. La paz era solo una ilusión, y Noah no sabía cómo vivir con lo que había quedado atrás. «¿Lo hice bien?», pensó Noah, mirando al cielo, las nubes grises como un reflejo de su alma. Las caras de Michael y Luna flotaban en su mente, cada una llena de promesas rotas y decisiones equivocadas. «¿Todo lo que he perdido realmente valió la pena?». El aire estaba fresco, pero el viento que acariciaba su rostro le parecía frío, distante. Sus pasos lo llevaron sin pensar a un rincón apartado del bosque, donde el recuerdo de la batalla aún estaba fresco en el suelo. Los ecos de los gritos y los ruidos de la lucha seguían vivos en su memoria. «¿Y ahora?», susurró sin esperar respuesta. Un destello de luz iluminó el suelo frente a él, y por un momento pensó que veía a Luna en la distancia. Pero era solo un reflejo, una sombra de lo que había sido. «El mundo sigue girando», pensó con amargura, «pero yo ya no soy el mismo». De repente,
Una figura apareció ante él, más tenue que antes, como un fantasma de lo que había sido. Luna se acercó lentamente, herida, pero su presencia era reconfortante de alguna manera. Noah, dijo, su voz quebrada, lo siento mucho. Nunca quise que esto pasara. Noah la miró fijamente, los recuerdos de lo que había pasado aún frescos en su mente. No, lo sé, susurró, su voz vacía, pero con un dejo de aceptación. Todo se ha ido, pero ahora todo es diferente. Luna asintió con tristeza, su rostro marcado por el dolor. Solo queda lo que podemos hacer con lo que hemos aprendido, dijo ella, mirando al suelo. Noah se quedó en silencio, la tristeza y la comprensión llenando su pecho. ¿Y ahora qué?, preguntó, sin esperar una respuesta. La pregunta flotó en el aire, pero lo único que quedaba era la aceptación. La batalla había terminado, y con ella, las respuestas comenzaban a aparecer. La figura de Michael apareció en la mente de Noah una vez más, pero esta vez sin el odio que antes lo había acompañado. Las palabras de su mentor, las lecciones sobre la lucha, sobre la supervivencia, todo había sido una preparación para este momento. A veces las decisiones son dolorosas, pero necesarias, recordó Noah. Michael había dicho eso en una de sus primeras conversaciones. Noah cerró los ojos por un momento, el eco de esas palabras resonando en su mente. La verdad no se trata solo de lo que ves, sino de lo que estás dispuesto a aceptar, pensó, recordando las últimas palabras de su mentor. La lección no era sobre la victoria, sino sobre lo que se hacía con lo que quedaba después de la batalla. Michael había dejado un legado, aunque fuera uno complicado. Noah miró al horizonte, un leve suspiro escapando de sus labios. Ahora entiendo, murmuró. Todo tiene un precio. El viento soplaba suavemente mientras Noah se paraba allí, mirando al horizonte. La batalla había terminado, y con ella un ciclo de sufrimiento y lucha. Así que esto es todo, pensó, sintiendo la aceptación en su pecho. El final de un ciclo, el comienzo de algo nuevo. La rabia y el dolor se desvanecieron, reemplazados por una quietud profunda. Ahora soy libre, pensó, aunque sabía que el precio había sido alto. La verdad ya no pesaba sobre él, ahora entendía lo que debía hacer. El sacrificio había sido necesario, y aunque las cicatrices seguirían, también lo haría su fortaleza. Miró el cielo despejado, la luz del sol brillando sin obstáculos. El futuro es incierto, pensó, pero ya no me teme. Con una última mirada al lugar donde todo había comenzado, Noah comenzó a caminar hacia lo desconocido. La historia que había comenzado con dolor y lucha, ahora se cerraba con la aceptación de lo que vendría. El aire estaba tranquilo, casi silencioso. La batalla, el conflicto, todo parecía un eco lejano ahora. El mundo, tan lleno de caos antes, ahora parecía detenerse a su alrededor. Cada paso lo acercaba más a lo que había quedado atrás: recuerdos, rostros, decisiones. La luz del sol comenzaba a llenar el espacio, pero su calor no alcanzaba el vacío que sentía dentro. ¿Valió la pena?, pensó, la pregunta flotando en su mente sin respuesta. El tiempo parecía haberse detenido, y con cada momento Noah sentía que algo dentro de él cambiaba para siempre. La paz, tan esquiva en su vida, se sentía ahora como un lujo que nunca podría disfrutar. Lo perdido ya no regresaría, y todo lo que quedaba era el futuro, incierto y lleno de nuevas sombras. Los pasos de Noah lo llevaban hacia el horizonte, hacia lo desconocido. No buscaba respuestas, solo la sensación de movimiento, de dejar atrás el pasado. Cada paso era un acto de aceptación,
Un pequeño gesto de liberación. Dejo todo atrás, pensó, observando el paisaje cambiar a medida que caminaba. Los recuerdos de las batallas, de los rostros perdidos, se desvanecían, convirtiéndose en sombras detrás de él. Ya no podía cambiar lo que había sucedido. Ahora solo quedaba seguir adelante. Esto es lo que queda, se dijo, al tiempo que se desvanecía en el paisaje, dejando que su presencia se disolviera como un susurro en el viento. La vida, finalmente, seguía su curso. A lo lejos, una voz rompió el silencio. «Noah», susurró Luna, su figura apenas visible en la distancia. Ella estaba allí, como un recuerdo, no completamente real, pero suficiente para hacer que su corazón latiera con fuerza. «Nunca te lo dije», continuó Luna, su voz suave como un eco perdido en el viento. «Todo lo que pasamos me cambió, pero te debo una última verdad». Noah se detuvo, girando hacia la voz, pero no encontró su figura completamente visible. Ella estaba allí, pero también se desvanecía, como un sueño al despertar. «Sé lo que hicimos, lo que perdimos», dijo ella, su voz resonando en su mente. «Pero es la verdad lo único que siempre quedará». Noah no dijo nada. La verdad, al final, era todo lo que quedaba, y la sensación de su presencia se desvaneció en el aire, dejando a Noah con la última palabra flotando en su mente: libertad. El tiempo había pasado, pero todo parecía igual. El sol seguía saliendo cada mañana, la vida seguía su curso, y Noah sentía que el peso de los días anteriores se desvanecía lentamente. Las huellas del pasado ya no eran visibles, como si el mundo hubiera decidido olvidar lo que había sucedido. Los sobrevivientes seguían adelante, nuevos rostros, nuevas vidas. «Es lo que siempre pasa», pensó Noah, mientras observaba las calles vacías de la ciudad. «El tiempo no se detiene. La gente sigue adelante, con o sin ti». Las cicatrices de la guerra seguían en su alma, pero ya no eran tan dolorosas. El día comenzaba a brillar con una luz diferente, y aunque Noah aún no entendía todo, sabía que debía vivir con lo que quedaba. La lección había sido clara, lo único que importaba era seguir adelante. La última imagen fue un suspiro. Noah se giró por última vez, mirando hacia lo que había dejado atrás. «La verdad nunca debe ser poseída», pensó, la lección finalmente aprendida. No era una frase que pudiera olvidarse. Era la clave de todo. Con una respiración profunda, dio un paso adelante, su figura desvaneciéndose en la niebla de la mañana. El final de su viaje no era una victoria ni una derrota, solo una aceptación silenciosa de todo lo que había sido y todo lo que había dejado ir. «El camino continúa», se dijo a sí mismo, mientras avanzaba, dejando atrás lo que no podía cambiar. En el horizonte el sol se alzaba, brillante y constante, como la promesa de un futuro aún incierto.